Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es martes. Bueno, contamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando Nuestro Interior. Así que, Luz Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muy buen día, estoy muy bien. Aquí para mí es una alegría el poder estar y agradecer al Padre y darnos cuenta de lo maravilloso que es Él. Todos los días nos sorprende con sus bondades y con los medios que utiliza para confirmarnos el infinito amor que tiene por cada uno de sus hijos. La vida nos enseña a crear y a cambiar cosas que pueden llegar a transformar nuestro entorno. Y muchas veces nos toca enfrentar procesos, pero eso hace que lo podamos ver con otra perspectiva, porque para aprender hay que empezar a desaprender, ya que el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Para que le dejemos esto a las generaciones venideras, les dejemos estas enseñanzas como herencia y empecemos a rescatar esos principios y esos valores que se han ido perdiendo. Un saludo especial para todos los seguidores de estas redes sociales, para los radioescuchas de esta emisora Busco en Ti, donde estás no es el final. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Nosotros no podemos cambiar la vida de un día para otro, pero sí le podemos cambiar la dirección de un día para otro. ¿Y cómo? Tomando buenas decisiones. ¿Y qué es una decisión? Una decisión es la determinación que se toma o se da ante una cosa dudosa. La decisión es, una decisión es la opción ante varias posibilidades, ante una situación que tengamos que vivir o que enfrentar y que ésta tiene o presenta varias alternativas. En el segmento anterior tratamos sobre cómo el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, nos da las respuestas a muchas preguntas que nos hacemos cuando estamos pasando por procesos, cuando estamos viviendo circunstancias difíciles o cuando tenemos un día gris. Es por eso que hoy hablaremos sobre la suma importancia que tiene el saber tomar las decisiones. Y así como el manual de instrucciones, o sea, la Biblia nos da respuestas, también nos enseña y nos dirige para que elijamos decidir bien. Porque de un camino que no conocemos, no vemos sino el inicio, pero no sabemos cuál es su recorrido ni dónde nos va a llevar. Pero una cosa sí es segura, que si las decisiones que tomamos lo hacemos con la guianza y enfocados en la palabra del Padre y con los deseos de descubrir los aprendizajes que nos va proporcionando la vida, los resultados serán mucho mejores. Y la Biblia es muy clara y nos deja en los 10 mandamientos las respuestas de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Pero muchas veces se nos presentan situaciones en las que entramos en una disyuntiva que no sabemos qué decisión tomar. Un ejemplo, cuando nos preguntan si los hijos del Padre o los cristianos pueden beber o pueden comer cerdo o pueden colocarse un piercing, y en caso tal de que beban, si la cantidad es pequeña, es mediana o en grande cantidad. Y es ahí donde vemos que hay cosas neutrales y que la Biblia hace un silencio y no dice si sí lo podemos hacer o no lo podemos hacer, así como de la manera rotunda
como lo hace y de esa forma explícita con los mandamientos. Y ahí es donde se entra en la crisis de no saber qué decidir. Pero es tan sencillo porque Pablo nos lo deja muy claro para los que quieren hacer las cosas bien. Y nos dice en 1 Corintios 6:12 que no todas las cosas me son lícitas. No, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y la palabra conviene quiere decir una ventaja, o sea, una ventaja para mí y para ti. Y continúa diciendo, y no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todas las cosas me son lícitas, pero que no todo lo que no está prohibido quiere decir que sea bueno que yo lo haga o que tú lo hagas o que sea de ventaja espiritual para nosotros. Entonces, todos tenemos las mismas oportunidades en el Padre porque Él a cada uno nos dio dones y talentos, solo que es nuestra decisión el activarlos y colocarlos por obra, dándonos cuenta y teniendo muy presente que todo lo que sembramos, tarde o temprano, vamos a recoger la cosecha. Y que no es lo que nosotros creamos que podemos hacer, sino lo que estemos enfocados en cumplir la palabra y los sujetos que estemos a las leyes del Padre, porque eso sí es lo que da fruto. Entonces, muchas veces pensamos que la transformación a nosotros va a llegar por medio de un milagro, y no es un milagro el que trae la transformación a los corazones, porque lo vimos en el pueblo de Israel cuando vieron abrir el mar. Y lo mismo nos sucede hoy en día. Podemos tener muchas sanidades y aún así no haber una transformación porque no hay la decisión de creer. Entonces nos damos cuenta que no es un milagro el que cambia el corazón, sino que es por el oír la palabra del Padre y a quienes la anuncian para obedecerla. Es dar oído y estar atento a las leyes del Padre. Y nos dice en Deuteronomio 28:1 y en el 2 nos dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí qué? Si oyeres la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es buscando al Padre como los milagros llegarán. La vida es la suma de las decisiones. Es la clave del éxito y del fracaso futuro. Depende del análisis y la evaluación que le hagamos a una decisión antes de tomarla. Y como estamos aquí en esta vida, todos los días vamos a tener que enfrentarla y vamos a tener que tomar decisiones en todas las áreas. En lo familiar, en un empleo, en un negocio y en todo nuestro entorno. Entonces, comencemos por lo que nos dice en 1 Corintios 15:33, que las malas costumbres corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cómo comienza? Diciéndonos, no erréis. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que escojamos muy bien y decidamos con quién caminar. Y no es que nos tengamos que salir del mundo, sino cuidar nuestro corazón de este mundo. ¿Y de qué manera? Muchas veces si nosotros nos juntamos con personas
que no tienen el mismo Padre y que no le tienen ese temor a Él, entonces recibiremos de ellas lo que fluye de lo que piensa y de lo que habla, que ¿qué va a ser? Murmuración, blasfemas, contienda, etcétera. Es como cuando se tiene un novio o una novia o una amistad que no hemos sabido elegir. Entonces, ¿qué puede empezar a producirse? Que se empieza a corromper todo lo bueno que hemos recibido de nuestro Padre. Y no es no juntarnos con ellos, porque Jesús se juntó con publicanos, con pecadores, con prostitutas, pero Él tenía un propósito detrás de todo esto. Entonces, si la persona que va a ir a esos lugares para juntarse con ellos y tiene la madurez espiritual y anda con el poder del Espíritu Santo, lo puede hacer para ir a anunciar las buenas nuevas y a sacar las personas de la oscuridad, que sean ellos los que se convierten al Padre y que no seas tú o yo los que vamos a terminar convertidos a ellos y con una copita de más. Entonces, el Padre es muy claro en su palabra y nos deja una guía de cómo debemos actuar y también nos habla con respecto a las relaciones familiares, a esas personas que aún no están en el reino. Y que lo que debemos saber es que obedecer y servir al Padre siempre, ¿cómo y cuándo? Siempre va a ir por encima de todas las cosas y de todas las personas. Y esas personas incluye tu familia y la mía. Y Él nos advierte en Mateo 10:22 que nosotros vamos a ser aborrecidos y que a causa de su nombre podemos pasar muy malos ratos. Pero también nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces aquí vemos que hay una decisión a tomar y enseguida hay una orden donde nos dice persevera, persevera. Entonces ya estamos advertidos que por la forma de nosotros pensar podemos tener discrepancias con miembros de nuestra familia. Y Él no nos está diciendo que nos vamos a pelear con ellos o que no se obedezcan a los padres por no pensar y actuar como nosotros lo hacemos. Y dice que en Mateo 12:34 nos explica por qué Él dice que es causa de división, pero que su presencia en nuestra vida y los deberes que nosotros tenemos delante del Padre, que es cumplir los estatutos o mandamientos que Él dejó estipulados. Y muchas veces esto va a producir o va a generar roces o choques con las otras personas porque no están en el mismo reino, porque no tienen el mismo Padre o porque no lo entienden. Y entonces el Padre nos demanda a que todas las decisiones que nosotros vamos a tomar lo hagamos a la luz de la palabra de Él, por encima de la sociedad, de la familia, de los amigos y de todo nuestro entorno. Y Él nos dice en este momento que no es que dejemos de amar o descuidar a la familia, sino que al mismo tiempo, nosotros no descuidemos la relación que tenemos con Él y que esto no suceda en ningún momento. Muchas veces sucede que si el esposo no es cristiano o no conoce la palabra, entonces él hace otro tipo de cosas que pretende que su esposa lo siga, como el beber, como el estar en situaciones que la
palabra de Dios nos direcciona a que no lo debemos hacer y que todo lo que hagamos tendrá consecuencias. Entonces, es nosotros tener el discernimiento, y puede ser el esposo o la esposa en ambos casos, de tener el discernimiento para poder con nuestra forma de actuar ganarnos al otro. ¿Cómo? Tomando la decisión de ser firme y estando sujeta o sujeto a las leyes del Padre. Entonces, nos damos cuenta que caminar con Jesús hay que pagar un precio, que no es tan fácil, y que Él se ocupó de hacerle entender a sus seguidores el costo para poder seguirlo. Él en ningún momento dijo que todo aquí iba a ser maravilloso. Él inclusive habló de un camino estrecho. Y eso nos lo explica en Mateo, en el capítulo 8, de los versículos 18 al 22. Entonces, al nosotros tener conciencia para poder evaluar, para poder tomar las decisiones y darnos cuenta si lo que vamos a hacer nos aumenta el crecimiento espiritual o nos permite o nos conviene para ser más sólidos en la forma de actuar. Y no pretender llegar a la cima sin que nada nos cueste. No pagar el precio por la limpieza o por la poda que Él hace en cada uno de sus hijos. Y no querer siempre que Él nos dé sin que nos cueste y sin hacer el menor esfuerzo. Muchas veces escuchamos o nosotros mismos decimos o decíamos, ay, ore por mí para que la unción me llegue. O yo quiero ser rico, pero yo no quiero matarme tanto. Y todo en esta vida cuesta. Necesita un esfuerzo, necesita que accionemos y que tomemos decisiones. Es una tarea de nosotros los adultos que le enseñemos a estas generaciones venideras a ser responsables de su propia vida y a que tomen sus decisiones y que nosotros no nos excedamos en darles más de lo que necesitan, porque eso va a impedir y a afectar que ellos entiendan que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene y que va a ser de ventaja espiritual. Es enseñarles a tomar, a que se atrevan a tomar decisiones, porque el cielo lo arrebatan los valientes. Y es lo que nos conviene y actuar preguntándonos si eso nos edifica, si lo que vamos a hacer es de conveniencia para nosotros. Y nos dice en 1 Corintios 14:26, miremos pues, hermanos, que cuando nos reunamos, a ver si cada uno tiene salmo, o tiene doctrina, o tiene lengua, o tiene revelación, o tiene interpretación, y que lo hagamos todo para la edificación. Muchas veces decimos que nosotros dependemos del Padre, pero no tomamos la decisión de obrar para glorificarlo. Y ahí es donde debemos nosotros despojarnos del pecado y del peso para que con paciencia corramos la carrera hacia adelante. Y esto nos lo dice en Hebreos 12:1. ¿Qué podemos ver acá? Que el pecado es una cosa y que el peso es otra cosa. Que entonces que el pecado nos retrasa, pero que el peso, que es esas cargas, esas maletas innecesarias, nos impide que hagamos un viaje liviano y que podamos erradicar de la vida de nosotros las cosas que no nos permiten avanzar.
Entonces vemos que hay cosas que nos atrasan en la carrera y que muchas veces nosotros cargamos con personas o cosas que no son necesarias para el viaje. Y entonces, ¿qué necesitamos? La autoridad para cortar con esas situaciones, para no ser que entonces nos permitan o nos ocasione el dañar la relación que tenemos con el Padre. Por muchas situaciones se puede empezar a perder la relación por estar haciendo cosas que son lícitas, pero que no me convienen. Y que está en mí decidir y tener el discernimiento de saber si lo que hago me permite avanzar en la carrera que es esta vida para llegar a la eternidad con el Padre, o si por el contrario me dejo llevar por la otra persona o por la otra circunstancia por la que estoy atravesando. Entonces, otra cosa que debemos evaluar es saber si lo que estoy haciendo me domina. Y nos lo dijo Pablo. Todas las cosas son lícitas. Y en la segunda parte dice, pero no me dejaré dominar. Aquí hay otra decisión para tomar. Abandonar las adicciones. Y una que está muy arraigada en este momento es el uso del celular, que muchas veces vemos hasta las personas en los templos contestando, ahorita te llamo, ahorita estoy en la iglesia, tal cosa, y están colocando debajo de las bancas los mensajes que nos demuestra esto que nosotros estamos haciendo, que no estamos verdaderamente conectados y en esa comunicación y en esa intimidad que en ese momento queremos hacer ver que lo estamos haciendo. Entonces es tener esa conciencia de hacerlo desde nuestro interior, que cuando tomemos la decisión de estar en la intimidad con el Padre, solo sea con Él. Que no sea nada de lo de afuera que me interrumpa, que si el arroz ya estuvo, que si el pájaro cantó, que si los perros que me interrumpen, que si el gallo que canta. Entonces es colocar la fuerza de voluntad para ese momento estar en intimidad con Papá Dios. Entonces, que no sea que al tener todas estas adicciones y dejándonos llevar de ellas, teniendo cuidado de que no nos pase lo que dice en Primera de Pedro 2:16, que nos dice que teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y dice que muchas veces nosotros pensamos, las preguntas que nos hacen de que si podemos bailar, de que si podemos comer, de que cuánta cantidad, de que si me puedo hacer esto, de que si me puedo hacer lo otro, y en el manual de instrucciones están todas las respuestas acerca de lo que nosotros podemos hacer o no hacer, o poder sí, pero deber no. Entonces, en Gálatas 5:13 nos dice que a libertad fuimos llamados, sino que no usemos esa libertad para ocasión de la carne, sino para servirnos los unos a los otros. Entonces, que estas preguntas que comúnmente nos hacemos o nos hacen, nosotros tengamos la seguridad para darles la respuesta de lo que el Padre nos devela en la palabra y nos dice que todo me es lícito. Las cosas me son lícitas, pero que no todas me convienen. Entonces, deberíamos hacernos varias preguntas antes de tomar las decisiones. Si me edifica, si tiene un peso innecesario, si me hace crecer espiritualmente o si por el contrario no. Porque cualquier decisión que nosotros vamos a tomar o nos edifica o no nos edifica, o nos mueve o nos paraliza. Entonces es tener esa conciencia y tener clara cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje. Otra pregunta que nos podríamos hacer sería si nos quita la paz.
Si algo nos daña, nos quita la paz o va en contra de la conciencia, no lo hagamos. Y un ejemplo sería no arruinar con la comida a otra persona, porque por esa persona también murió Cristo en la cruz. Entonces, es muy clara la palabra y nos lo dice en Romanos 3. Y nos dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzga al que come. Entonces, porque el Padre a él también lo ha elegido, entonces debemos de ser muy prudentes. Y nos vamos para el mismo capítulo, en el versículo 23, dice que el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Y con lo que no produce fe es pecado. Entonces, que procuremos estar delante del Padre y de los hombres sin ofensa. Y nos lo dice en Hechos 24:16. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar el nombre del Padre. Y nos lo dice en 1 Corintios 10:31. Pues si que comemos, pues si bebemos, o si hacemos otra cosa, lo hagamos para glorificar su nombre. Entonces vemos aquí la importancia de saber tomar las decisiones y no tomarlas cuando no sabemos qué es lo que vamos a hacer o cuando no tenemos esa comunión con el Padre, porque es muy delicado tomar una mala decisión, porque con eso vamos a afectar a nuestra familia, como le sucedió a un hombre que se llama Elimelech y que su esposa se llama Noemí. La historia nos lo relata en Ruth 1:1, donde él tomó una decisión de irse de donde el padre lo había colocado, sin saber cuál era el propósito, sin saber si tenía la dirección y sin saber cuál era el mensaje que el padre tenía para él. Entonces se fue hacia un lugar donde, porque había hambre, y entonces sus 2 hijos se murieron, él porque tenían 2 hijos, y él también se murió, y queda esta mujer sola con las 2 nueras, y el resto de la historia continuará para que todos como inquietud vamos a leerlo en Ruth 1:1 y sepamos cuál es el fin de la historia. ¿Qué pasó con Noemí, con sus 2 nueras que se llamaban Orfa y Ruth? Entonces ahí les queda como inquietud. Entonces, llegando a la conclusión del tema de hoy, debemos ser muy prudentes cuando vamos a tomar decisiones y pasarnos por el filtro de la palabra del Padre. Primero, haciéndonos cierta clase de preguntas y ver si lo que voy a hacer me conviene, si me edifica o me atrasa en la carrera, o me domina el deseo, o me quita la paz. Entonces son muchísimos interrogantes que tenemos para hacernos antes de accionar, para poder así tener unos mejores resultados. Entonces, aquí están todas las respuestas, de si puedo beber, de si puedo bailar, de si me puedo colocar un piercing, porque la palabra de Dios dice, no uséis la libertad para hacer lo malo. Y que no sea para ocasión de la carne, sino para servirnos los unos a los otros. Y no olvidándonos que en esta tierra opera la ley de la siembra y de la cosecha. Y que todo lo que hagamos hoy, vamos a recoger el fruto hoy, mañana, pasado mañana o en 10 años. Y que vale más tener la paz que cualquier otra cosa. Entonces hemos llegado a la conclusión del segmento del día de hoy con el tema tomando decisiones, y que entonces hoy nos quede esa inquietud de analizarnos si las malas decisiones que hemos tomado, pedirle perdón al Padre y que Él sea el que nos siga direccionando de hoy en adelante
porque hemos decidido seguirle a Él. Así cueste, porque no es nada fácil. Les agradezco mucho el escucharme, el estar con nosotros en esta emisora Busco en Ti, donde estás, no es el final. Si a alguna persona no le queda algo claro y tiene alguna inquietud, puede comunicarse al 310-606-2094, que con mucho gusto será atendido. Y nuestro director también les puede pasar mi contacto, que estoy con mucho gusto atenta para cualquier situación. Hasta el próximo martes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.